Qué lindo porque me quedó en esto lo que sería el punto que tocamos en el bloque anterior, Néstor, comunión con Dios. Me quedó esa idea, vosotros estáis completos en Cristo, ¿no? Es decir, qué importante, es decir, frente a todo el trajinar diario, ¿no? Y además somos humanos, los sinsabores, las falencias, las limitaciones nuestras, las culpas, las transgresiones, los pecados, las equivocaciones. Cómo decir uno cuando de repente por ahí hasta uno se podría mirar un poco y decir, ¿qué tengo yo para alegrarme? Hay gente que podría decir eso, Claro, ¿no? Es decir, pero ahí está que nosotros no nos alegramos por lo que somos. Nuestra alegría proviene de lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Qué diferencia entender esto, ¿no? Es decir, no es que nosotros, es decir, ¿cómo podemos estar riéndonos? Es decir, no, nuestra alegría proviene justamente de la obra de Dios en favor justamente de cada uno de nosotros. Ahí está la alegría nuestra, ¿no? exacto. Mencionábamos en lo anterior que es el tema de la comunión. Sí, Si hay comunión, hay gozo y hay alegría. amén. Si no hay comunión, no hay Ujú, gozo y no hay ujú, alegría. ujú. Es Debemos, entender la obra de Cristo en favor nuestro, claro, ¿no? en favor nuestro, lo que Él ha hecho. Hay algunos aspectos que quisiera Ujú. recalcar, porque en algún momento de la lección hablamos de... Hay varios aspectos que va a tocar el día jueves de la lección, Ajá. que tienen Regocijarse ante Dios. ¿Qué claro, título? regocijarse ante Dios tiene muchas cosas. Ajá. A veces, ¿qué esperamos por regocijarnos? Hoy día se ven distintas formas de adoración. Claro. ¿Cuál es la correcta? Qué tema Es un tema importante. Ujú, Otro que habíamos mencionado hace un ratito es que no se transforme en rutina. ujú, Es decir, hay varios peligros en la adoración. Primero la rutina y después hasta dónde tenemos que llegar con el tema de regocijaos en el ujú, Señor. ujú. Yo creo que regocijaos en el Señor es justamente la palabra lo dice, en el Señor, lo que Dios está pidiendo. Claro. Ahora, Dios no es un Dios en contra de las fiestas. Yo estaba leyendo Levíticos, Deuteronomio, espigando algunos textos, y habla de fiesta, habla de familia, De alegría. habla de alegría, pero con un motivo, Ujú. con un propósito. Es decir, algo que salía del alma, del corazón, por lo que le había pasado. Si la cosecha era buena, era una bendición, por ser liberado, por ser perdonado. Ahora, muchas veces malentendemos esto y buscamos más dentro de la adoración o dentro de los cultos hoy día, buscamos esa sensación que nos produzca alguna emoción, algo que nos levante. Se fue la emoción y se fue la adoración. Ujú. Y me parece que ese no es el propósito de lo que Dios quiere, porque el tema de comunión es permanente. No es que yo me emocione en la iglesia y cuando salgo de la iglesia quedo vacío. Claro. Sí, 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 sí. Es decir, aquí se presenta el primer aspecto, lo que estás mencionando, Néstor, yo voy a que Dios para cada respuesta de adoración del ser humano hacia Él dio allí unas ordenanzas. Ordenanza. Es decir, Dios, hay que pensar, ¿no? Un pueblo de Israel que estaba totalmente quizás confundido por lo que había visto en Egipto, porque como el mundo, cierto, allí pagano, incrédulo, adoraba a su manera los diferentes ídolos. Dios allí marcó en cada aspecto, miren muchachos, quieren adorar por la cosecha de esta manera, quieren adorar por esto de esta manera, es decir, vamos a hacer un santuario de esta manera, es decir, Dios fue dando pautas para justamente, ¿y por qué pautas? ¿Por qué un Dios diríamos tan estricto? Justamente porque esas pautas daban la proyección de la imagen de Dios, la presencia de Dios. Es decir, cuando yo adoro a Dios, debo adorarlo conforme a sus pautas para que entonces allí no salga lo mío, sino justamente mi vida Claro. se molde a Dios. Esa es la idea, ¿no?, central de la adoración. Lo que pasa es que Dios conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón es de tendencia Ujú. al mal. Al mal. Por lo tanto, si nosotros nos guiamos por nuestros sentimientos o nuestro corazón, obviando lo que dice la palabra de Dios, vamos a terminar en un culto o en una adoración que no es la correcta, que no tiene la motivación correcta y que y tampoco tiene un resultado correcto, porque cuidado que los resultados de una falsa adoración
no es lo mismo que una correcta adoración como Dios lo pide en su palabra. Exacto. Me gustó una frasecita de lo que mencionaste justamente en la introducción, donde dijiste allí, mucha gente que hoy busca en la adoración las emociones, ¿cierto? La alimentación de esos estímulos. Claro. Vivimos justamente en una mentalidad donde lo superficial, ¿cierto? Las emociones juegan un papel muy importante en las decisiones. Y pareciera como que si yo allí recibí alimento para mis emociones, entonces yo ahí sentí la presencia de Dios. Sí. Es decir, ahí está, ¿no? La adoración dice en espíritu Y en verdad. y en verdad, ¿no? Qué importante. El hecho es que aquí me gusta, el autor presenta dos cosas, ¿no? Los desequilibrios. Exacto. No es porque estemos en la verdad, entonces el espíritu esté totalmente enajenado, ¿no? No, es Claro. decir, las dos cosas juntas, ¿no? Quiere decir que entonces nuestras emociones deben ir de la mano justamente de la verdad. Es decir, ahí está el secreto, no porque por ahí dice, vamos a la verdad, pero bueno, sí, monótona, rutinaria, no es una adoración, y también lo es espiritual, cómo me elevó, pero entonces Sí, sí, la sí. verdad está dejada de lado. A ese equilibrio, qué importante poder entenderlo y aplicarlo, ¿no? ¿Qué palabra estás usando? Desequilibrio. Ujú. Porque hay dos aspectos en los cuales podemos caer. O en un frío formalismo, Ujú. ¿m? Donde no hay alegría, donde no hay expresión, o podemos caer en el sentido contrario, en lo emotivo, en lo que vos mencionabas recién. Es solamente por alimentar ese deseo de un estímulo que en realidad es pasajero y que no nos sirve. Entonces necesitamos continuamente de nuevas actividades Es que si no, no podés. para poder continuar teniendo esa sensación, digamos así, cuando eso no es adoración, ¿no? No es adoración. O eso no es vida en Cristo. Ya. Te corté, no sé qué estabas... No, querías agregar no, otra cosita. está correcto. No, son los dos extremos que tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo hacemos? Ujú. Lo que Dios nos está pidiendo que lo que hagamos, y creo que muchas partes de la lección lo menciona, que lo hagamos con sentimiento, con alma, con corazón, pero siempre guiados por lo que Dios nos pide. Seres pecadores, que estamos delante de la majestad del universo, con reverencia, con cuidado, con criterio, con temor, que no es miedo, ya lo hemos estudiado anteriormente. Teniendo estos aspectos, nosotros podemos hacer una correcta, es decir, guiados por Dios y por el Espíritu Santo, vamos a hacer una adoración correcta. Exacto. Es decir, no hay una adoración con un lineamiento subjetivo. No. Es decir, yo pienso que la adoración debo hacerla así. Es decir, yo pienso así. Pues sí, tendríamos una cantidad innumerable de criterios, pero todos serían imágenes humanas de quién es Dios. Si la adoración parte, si los principios de adoración parten de mi vida, quiere decir que yo estoy haciendo una imagen de Dios. Exactamente. No sé si me alcanzo Sí, a explicar. correcto. Y justamente entonces ahí estoy transgrediendo el segundo mandamiento. Dice, no te harás imágenes. Yo estoy haciendo una falsa adoración. Justamente estoy transgrediendo el segundo mandamiento. Es decir, tiene que ver una manifestación visible, ¿cierto? Y entonces el ser humano acomodándose, ¿cierto? Y reconociendo la manifestación divina, ¿cierto? En la presencia allí suya, ahí. Y entonces por eso necesitamos mantener firmes los principios establecidos, porque entonces yo, al adorar conforme a los principios, estoy justamente que manifestando o proyectando la imagen de Dios en mi adoración. Sí. Y eso es algo importante que lo podamos entender. La lección del jueves, regocijaos ante Dios, hay una partecita, que no la voy a leer la lección, pero más o menos dice así: la adoración debe ser hecha en el contexto de la verdad bíblica. Qué bien. Esto me marcó a mí, porque hoy día vivimos en dificultades con el tema de la adoración. Todos tenemos ideas diferentes. He escuchado padres que dicen: yo creo que no se les da a los jóvenes, por ejemplo, un lugar donde puedan manifestarse su forma de adorar. ¿Cómo? Hay dos formas de adorar, la de los adultos y la de los jóvenes. Qué lindo que hayas dicho eso. Qué lindo. Hay dos formas, ¿no? Hay una forma. Sola. Entonces, la adoración debe ser hecha en el contexto de la verdad bíblica.
Y está claramente explicado en lo que hemos intentado hablar, cómo se refiere al santuario. Amén. Nos quedamos con esta imagen linda. Néstor, muchísimas gracias por tu presencia. Queridos amigos, televidentes, oyentes, gracias al equipo técnico también. Dios los bendiga.